Ujú. Algunos tienen diferentes versiones, uno tiene la NBI, otra la ETV, la Reina Valera 1960. Así que vamos a, a ir leyendo este pasaje que es muy hermoso, más de alguno lo ha leído, que es Jesús perdona y también Jesús sana, ¿no? La vida de un paralítico. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Dios bendiga estos 12 versículos que están aquí en la palabra de Dios. Bueno, hoy día vamos a ver la iglesia. El tema de hoy va a ser la iglesia y la práctica de su fe. Nosotros podemos, hermanos, saber mucho de la fe. Hebreos capítulo 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entonces, existen estudios, hay citas bíblicas que recorren la Biblia, ¿no? De la fe. Y nosotros generalmente cuando hablamos de la fe o colocar en práctica nuestra fe, está hablando de lo que nosotros sabemos, ¿no? De lo que Dios ya nos ha hablado, de lo que tiene que ver con nuestro credo. Aquí apuntamos cómo llevamos las personas al conocimiento de Cristo. Entonces, a través de este pasaje bíblico o de estos pasajes, en esta mañana Dios nos va a hablar de cómo la iglesia en este tiempo y en todo tiempo debe colocar en práctica su fe. Aquí hay algo que encontré que es muy interesante con respecto a la fe. Aquí mi hermana me va a poder ayudar. Dice que la fe no es lo que nosotros podemos hacer, sino lo que puede hacer Dios en nosotros cuando nos ponemos en sus manos. La fe no es lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios puede hacer en nosotros cuando nos ponemos en sus manos. O también podemos decir a través de nosotros, ¿no? Cuando nos colocamos en las manos de Dios. Ahora, el relato que usted ha leído conmigo, a lo mejor ha visto más de alguna vez, está centrado en un lugar bien especial en la Biblia, ¿no? Que es el lugar de Capernaum, que el Señor usó como centro de operaciones para su ministerio. Pedro no aparece acá, pero la casa donde ocurre esto es en la casa de la suegra de Pedro, donde ocurre todo esto que nosotros vemos en los primeros 12 versículos del Evangelio de Marcos. Cuando nosotros vemos la escritura, nos vamos dando cuenta acá
que la ciudad de Capernaum era una ciudad principal en la región de Galilea y estaba habituada o situada al noroeste del mar de Galilea, es decir, en una ciudad costera, en una aduana, donde pasaban muchas embarcaciones y por ende era allí donde tenía Pedro, cierto, todo su trabajo, en la ciudad de Capernaum. Este lugar se había transformado en el centro de operaciones de Jesús mientras estaba ahí en Galilea. Allí nosotros vemos cómo, aparte de este paralítico que fue sanado, también habla la palabra de Dios que había sanado a un hombre que tenía un espíritu inmundo, el cual estaba ahí en la sinagoga en Capernaum. También había sanado la suegra de Pedro y que por esto se reúne mucha gente en la casa de la suegra de Pedro al ver este milagro maravilloso que Dios había hecho sobre ella, ¿no? Y también a través de saber de que Jesús estaba allí en la casa, muchas personas se acercaban allí a ver a Jesús y también a escucharle hablar, porque él, hermano, al entregar la palabra, dice que era con autoridad y no como los otros escribas, sino que enseñaba las palabras del reino de Dios y también a través de la enseñanza eran los milagros y los hechos portentosos que estaba haciendo ahí en esa localidad. Cuando la gente oyó que Jesús estaba en casa, dice el verso 2, hermanos, muchas personas, mucha multitud se reunieron allí. La palabra habla de manera que ni caían a la puerta de tantas personas que estaban en la casa, ¿no? Ahí en el verso 2. Ajá. Ahí también vemos que el Señor les predicaba la palabra. Y vemos cómo el Señor aprovechaba todo el tiempo y cualquier circunstancia para poder predicar la palabra, el evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, tanto en los evangelios, habla de que Él había venido para salvar al que se había perdido. Ahí en Lucas 19:10, ¿no? Habla en el relato cuando Dios llega a la casa de Zaqueo, habla de que Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, el Señor Jesucristo aprovechaba toda instancia para poder predicar el evangelio del reino del Señor. Ahí estando en la casa, estando a la orilla del mar, en la barca, en la sinagoga, ocupaba todo eso para hablar del evangelio y comunicar el mensaje. Es decir, para Jesús, el predicar la palabra era una prioridad, y estaba dentro de lo primero de su agenda. Es decir, predicar el evangelio del reino, las buenas noticias de salvación, para Jesús era lo principal. Estaba desde la agenda, era lo principal. Entonces, para nosotros también hoy debemos preguntarnos cuál es nuestra prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Dónde tenemos eso nosotros apuntado en nuestra vida, ¿no? ¿Estará en el medio, estará al final, o estará en el inicio de nuestra vida, ¿no? El Señor cuando nos llama o nos recoge, debemos entender de que la misión de la iglesia, más que estar en cuatro paredes, es poder predicar el evangelio del reino. Hoy día nosotros debemos aún más aprovechar el tiempo y sin lugar a dudas que cuando volvamos a la normalidad, que eso va a estar en los planes del Señor, ¿cierto? La iglesia tendría que cambiar en cuanto a la forma, ¿no? De poder entregar el mensaje y también de ya no hacer una iglesia tan claustrada, sino ser una iglesia más vista y ser una iglesia donde se pueda pregonar y predicar el evangelio del reino, ya que nosotros hemos aprendido y hemos conocido de que a través de las redes y a través de la comunicación del evangelio, aún mucha gente todavía está sin oír la palabra de Dios. Entonces, Dios nos ayude para que nosotros podamos ser esos canales de bendición y poder predicar el evangelio de Dios. Ahora, la palabra también nos habla de, hermanos, que debemos aprovechar toda instancia, todo tiempo, para poder predicar el evangelio. Aun cuando el momento o las situaciones sean adversas, tenemos que entregar este mensaje de salvación, ¿no? Y comunicarle
a las personas que Cristo está vigente, que Cristo quiere salvar sus vidas, que quiere el Señor recogerlos, darle una nueva vida, una nueva perspectiva de vida. Así que Dios nos ayude porque, hermanos, el Señor Jesucristo habla que también Él de mañana, de tarde, a la tarde, al anochecer, siempre tenía una instancia para poder predicar la palabra de Dios. En este contexto es donde se lleva, hermanos, a este paralítico y Dios usa, hermanos, a 4 hombres para poder llevar este paralítico a la casa donde estaba predicando Jesús. Bueno, cuando vemos el escenario de esto, vamos a darnos cuenta que este hombre, el paralítico, aparte de tener una enfermedad física, también, hermanos, producto de lo mismo, le traía una enfermedad emocional y también esta persona no podía valerse por sí misma, ¿no? Entonces, vemos cómo a través de esta multitud, estos hombres, hermanos, pudieron acercarse a Jesús y poder, hermanos, entregar el mensaje o traer a este hombre a donde estaba Jesús. Ellos hicieron todo lo posible, ¿no?, para poder llevarlo. Lo intentaron todo y al final lo pudieron conseguir. Ahí en el tema que estamos viendo hoy, habla de que la iglesia debe practicar su fe. Y lo primero que podemos nosotros notar a través de estos hombres es que la iglesia para practicar su fe debe ser compasiva, ¿ah? Debe tener compasión, ¿no? Aquí vemos, hermanos, que estos hombres no se hicieron, hermanos, a un lado, sino que vieron la necesidad de este paralítico. ¿Ah? Nosotros desconocemos el nombre de esta persona, ¿no?, y el origen de aquellos hombres que trajeron al paralítico. No sabemos en cuál ministerio a lo mejor estaban ellos envueltos, ¿no? O a lo mejor estaban ahí cerca del hogar de la suegra de Pedro, pero eso no es tan relevante en la Escritura, sino, hermano, es mostrar el Señor a través de este evento los detalles o el énfasis que da el relato en ver la compasión que tenían estos hombres y la amistad, hermanos, por este paralítico. Ellos llegaron a amarle porque en realidad, más que ir a donde Jesús, ellos esperaban de que Jesús, que estaba ahí en la casa, pudiera, hermanos, sanarlo, ¿no?, y poder ver que este hombre pudiera caminar. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, hermanos, a veces no cumplimos esta función de llevar las almas al Señor. Es una tarea de todos. El Evangelio de Mateo 28 habla de que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, no es solamente la tarea del cuerpo de líderes de una congregación, no es solamente la tarea de los pastores, sino que todos nosotros, como pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos que ver la compasión de los demás, ¿ah? Ver con compasión aquellas almas que se están perdiendo. A veces hay muchas personas que razonan esto. ¿No cree usted que cuando le ocurrió la aflicción a Job, lo que pasó Job por todo, ¿no? Ahí, los amigos de Job le traían razonamiento filosófico y le hacían ver a Job por qué él estaba así y las causas de su sufrimiento. También vemos, hermano, que si hubiera allí en el relato bíblico, habla de, hermanos, de que habían hombres de la ley, ¿no?, que más que ver lo que Jesús estaba haciendo, ellos se preocupaban de la crítica y veían de que lo que estaba haciendo, el perdonar pecados, no era facultad de Cristo, sino que solamente Dios podía perdonar pecados. Ellos no se daban cuenta, debido a la religión, a la religiosidad, de que la persona que estaba allí era Jesús mismo y era Dios mismo, y que Él podía perdonar pecados y tenía la autoridad, ¿cierto?, de poder perdonar y salvar a las personas.
Entonces, también a veces nosotros también caemos en esa tendencia de tener cierto fariseísmo, ¿no? De poder ver a las personas como aquellos que no necesitan de Cristo, y guardamos nuestra fe y guardamos lo que Dios nos habla y guardámoslo para nosotros, pero debemos entender de que la práctica de la fe hoy y siempre de la iglesia es necesario para que otros también conozcan al Señor. También, hermanos, podemos ver que estos hombres tenían una sensibilidad, ¿no? Quien llevaron al paralítico ante Jesús, se hicieron sensibles frente a la preocupación o la necesidad de otros. Sobre todo en este tiempo, cuando hay mucha gente que muere y a lo mejor puede que sea nuestro vecino, que esté enfermo o que no tenga la capacidad para ir a comprar o no tenga la capacidad para a lo mejor estar allí acompañado. Es bueno que nosotros podamos sentir esta compasión. ¿Ah? Y recuerde que no se trata de convencer, no se trata de llevar esta fe tan dictatorial, sino que, hermanos, todas las personas sin Cristo sufren de una pobreza espiritual. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entregar esta riqueza, hermano. La gente hoy necesita a Cristo. ¿Ah? Hay mucha necesidad, sobre todo viendo, hermanos, a las personas que están hoy, y sobre todo en este periodo tan complicado que tiene este planeta Tierra, ¿no? Que están sufriendo a través de esta pandemia o a través del coronavirus. Podemos ver que hay mucha gente que está sensible y también necesita de Cristo. No solamente debemos guardarnos nosotros este conocimiento del Señor y esta salvación que Dios nos ha dado, sino que debemos también comunicar el mensaje a otros. Y también, hermanos, nos llama la atención en este pasaje que el Señor Jesucristo, aparte de traer la sanidad física, también quiere traer la sanidad del alma. Aquí vemos el trabajo en equipo, ¿no?, que hacen estos hombres. Uno cuando ve el relato bíblico, el Señor tiene que haber estado ahí dentro de esa casa. Las casas en ese tiempo, hermanos, no tenían el techo que tenemos nosotros, porque eran casas, ¿cierto?, que eran de adobe, eran mezcladas de barro y paja, y generalmente los techos, hermanos, no tenían, solamente tenían una cubierta que era, hermano, para todo lo que era la ventilación. Viendo la necesidad de estos hombres, ¿no?, ellos se esmeraron en poder cargar a este paralítico, y cuando vieron de que no se podía por la puerta porque había mucha gente allí, la palabra de Dios dice que ya no cabía ni aún a la puerta, la multitud de gente que estaba en la casa por escuchar la voz de Jesucristo, hermano, llevó a estos hombres a tomar, a ocupar, como se puede decir, hermano, un plan B. Y el plan B fue de que había que hacer un orificio en el techo para poder bajar a este hombre paralítico, hermanos. Y sin lugar a duda esto interrumpió el mensaje de Cristo, hermano, pero también al interrumpir el mensaje de Cristo, Cristo se dio cuenta, hermano, la fe de ellos, ¿no?, de superar todo obstáculo para poder practicar esta fe. Entonces nosotros, como punto número 2, podemos ver acá que siempre la iglesia, para practicar su fe, debe superar los obstáculos. Usted y yo tenemos obstáculos, y sobre todo en este día o en este tiempo que vivimos, hermano, hay muchos obstáculos que debemos superar. Hoy día vamos a encontrar una gran multitud de gente, ¿no?, en las calles, y también a través de eso vamos a encontrar en esas mismas personas una gran cantidad de obstáculos. Ahí en el relato bíblico de Marcos habla de que el obstáculo, hermanos, eran las personas. Hoy día podemos encontrar como obstáculo las religiones, la multitud de dogmas que hay, hermanos, y preceptos, la multitud de diversiones hoy y placeres que entrega este mundo, ¿no?, como obstáculos. También
la multitud de creyentes e indiferentes, hermanos, e insensibles, hermanos, por llevar el mensaje del Señor. También nosotros como creyentes podemos transformarnos en un obstáculo para que se desarrolle este plan del Señor. También vemos la multitud de quejas y de críticas, a veces de los mismos creyentes, hermanos, porque si usted se da cuenta acá en el relato, el mayor obstáculo que tuvo el Señor acá fue del mundo religioso. Hoy día también vemos que en vez de poder sumar a veces dentro del reino de Dios, nos encontramos con creyentes que, conociendo a Cristo, manifiestan sus ciertas críticas por lo que hacen otros, ¿no? Entonces, también ahí debemos tener cuidado porque Dios nos ha llamado para sumar, hermanos, para multiplicar y no para dividir ni restar. Dios nos ayude en esto porque a veces no queremos ayudar, pero sí queremos criticar. Entonces, es muy importante que la obra de Dios crezca y usted y yo somos partícipes de la obra de Dios. A veces somos nosotros mismos los que nos colocamos a la puerta, somos nosotros los mismos que nos colocamos dentro de la multitud y nos dejamos que otros puedan percibir o degustar de las maravillas del reino de Dios. Entonces, Dios nos ayude para que usted y yo no seamos esa piedra de tropiezo. No seamos, hermanos, ese obstáculo para que el reino de Dios avance. Hoy día hay circunstancias que vivimos, puede que haya un obstáculo del frío, puede que haya un obstáculo de la lluvia, las enfermedades, incluso las excusas, el desinterés muchas veces del hombre, hasta podemos ver la obra del diablo, el príncipe de este siglo que está entorpeciendo, entenebreciendo la mente de muchos para que no le resplandezca el Evangelio. Entonces, nosotros como hijos de Dios vamos a encontrar siempre, hermanos, una abertura, vamos a tener siempre, hermanos, un plan que Dios ha trazado para que nosotros podamos entregar la palabra de Dios. Lo importante de todo esto es que nosotros podamos aprender a superar los obstáculos, hermanos. La iglesia debe estar consciente de que hoy día hay una multitud de obstáculos para que otros vengan al conocimiento de Cristo. Y por eso que usted y yo debemos abrir espacios, hermanos, para que otros hombres, mujeres también puedan llegar al conocimiento del Señor. Nuestra tarea no es convencer a nadie, sino entregar el Evangelio, ¿no? Usted y yo no tenemos esa facultad, solamente el Espíritu Santo es aquel que puede tocar el alma, hermano, hacer sentir al pecador en ese momento, ¿cierto? Que la persona vaya a las plantas de Cristo, se arrepienta con una verdadera conversión genuina y pueda caminar, hermano, hacia el Evangelio que Dios ha trazado aquí en su palabra. También, una vez que la iglesia, al practicar su fe, ve la compasión y va superando estos obstáculos, también nosotros, hermanos, no debemos decaer, ¿no? La iglesia, para practicar su fe, debe ser perseverante. Esta palabra es muy importante para usted y para mí, sobre todo en este tiempo que vivimos, donde es muy fácil, hermanos, estar del otro lado de la calle, o es muy fácil estar al otro lado del camino sin tener un compromiso real con el Evangelio. La palabra de Dios habla de que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Usted y yo, hermanos, debemos tener en cuenta que en esta carrera que vamos cada día corriendo, lo importante, hermano, no es el que llegue primero, sino que lo importante es que podamos llegar y ser perseverantes aquí. Hay mucha gente que ya está haciendo, hermanos, se está alejando de los principios de Dios. Hay mucha gente que ha optado a lo mejor por los placeres de la vida, que ha optado, hermanos, por amar más al mundo como además, ha optado por alejarse de Dios, alejarse de Dios. Creo que lo más peligroso o lo más triste
es que cuando una persona conoce a Dios, se aleja de Dios. Ajá. Es terrible porque nosotros servimos a un Dios vivo. ¿Ah? Y como conocemos a un Dios que es vivo, qué terrible es cuando una persona desgusta de las cosas de Dios y después se va alejando o se aleja totalmente del Señor. Es muy difícil porque a medida que la persona se va alejando, se va enfriando, se va entenebreciendo su mente. El enemigo allí lo toma para cauterizar aún más la mente y no le resplandece la luz del Evangelio. Entonces, es muy peligroso. Dios nos ayuda a nosotros para que la iglesia, al practicar su fe, también sea una iglesia que persevere, que, hermanos, que no caiga en el desaliento a través de las dificultades, en lugar de quedarse ahí afuera de la casa, que podamos nosotros, como hijos de Dios, buscar otra alternativa, buscar otra puerta, para que puedan entrar también otras personas y conocer el Evangelio. Acá vemos que estos hombres, hermanos, perseveraron, no se quedaron allí, ¿no? Y fueron en busca de otra abertura, y la otra abertura era el techo. Ellos perseveraron hasta que lograron llegar a Cristo y llevar a Cristo a este paralítico. Todos nosotros debemos ser perseverantes. Usted y yo, hermanos, debemos llevar a muchos paralíticos. Usted y yo fuimos aquel paralítico algún día. ¿Ah? Representamos a aquel paralítico, aquel hombre que estaba sin fe, aquel hombre que no tenía un propósito en la vida, aquel hombre que estaba en una camilla, ¿no? Que a lo mejor no física, pero sí espiritual. Entonces, siempre va a haber una persona que Dios va a usar para poder llevar a paralíticos al conocimiento de Cristo. Usted puede ser en esta mañana aquella persona, ¿no? Y yo también. Así que Dios nos ayude para que podamos ser perseverantes. Y lo otro, al ver, hermanos, que la iglesia, al practicar su fe, es compasiva, supera los obstáculos, que aprende al practicar su fe, es perseverante, también, hermano, que el trabajo al cual Dios nos ha llamado a hacer, lo podamos hacer con gozo. Amén. Que la iglesia, al practicar su fe, lo haga en un servicio de alegría, en un servicio de gozo. Esta es la meta final del Evangelio, que nosotros podamos glorificar a Dios, que nos sintamos con alegría al llevar gente al conocimiento del Evangelio. Hermanos, la tarea de evangelización no es fácil, sobre todo viviendo en este último tiempo, cuando hay mucha incredulidad, hay muchas ideologías, hay muchas cosas que se están entregando y que no van de acuerdo a los planes de Dios o no están de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Pero usted y yo, cuando fuimos llamados para conocer la verdad y conocer a Cristo, que es la verdad, hermano, es muy importante que nuestro servicio, nuestro trabajo, hermanos, la palabra del apóstol Pablo dice, nuestra vocación de fe, la podamos hacer con alegría. ¿Qué es mejor? ¿Qué mayor regocijo es poder, hermanos, ver que almas reconozcan al Señor, se arrepientan y comienzan una nueva vida? Qué regocijo y qué alegría es poder ser participantes del Evangelio del Señor. Ahora, hermanos, los 4 hombres, ellos tomaron una iniciativa. Ellos se levantaron. Nos habla aquí, hermanos, que a pesar de los impedimentos, a pesar de la multitud, ellos fueron perseverantes, fueron osados para llevar a este hombre al Señor. Y hoy día debemos, como hijos de Dios, expresar ese servicio con alegría, hermano, a Dios. Mucha gente hoy día puede acudir a Cristo, hermano, para ser sanado en forma física. Y usted y yo somos ese canal para que también pueda hacerlo, ¿no? Dios a nosotros nos da la autoridad para poder orar y para poder proclamar sanidad sobre aquellos que están enfermos. No solamente retribución del pastor. A veces
creemos que el pastor tiene que ir, creemos que el pastor tiene que estar ahí para cuando alguien está enfermo, pero también Dios nos da la autoridad a todos. ¿Ah? La palabra de Dios no habla de privilegios, aunque sí Efesios 4:11 dice que constituyó algunos maestros, pastores y todo eso, pero la autoridad la tiene usted, porque Cristo delega autoridad sobre la iglesia. Ahí dice, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Pero ahí no está hablando de que tendrán que ir los pastores y poner la mano sobre los enfermos y serán sanados, sino que la palabra de Dios habla de que a todos nosotros Dios nos da la autoridad. Ahora sí tenemos que creer, hermanos, a esa autoridad que Dios nos da. Y invitarles, mucha gente, hermanos, se asombró ese día. ¿Ah? Lo vemos acá. Entonces dice que él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces, hermanos, usted como yo, como hijo del Señor, ¿qué es más fácil? Dijeron allí, le dijo el Señor, decir que tus pecados te son perdonados o decirle a la persona que tome su lecho y anda. ¿Ah? Vemos que la gente se asombró, glorificaba a Dios. Y también nosotros, hermanos, debemos glorificar y asombrarnos por las maravillas que Dios está haciendo en este tiempo. Vimos la fe de estos 4 amigos. ¿Ah? Vimos la fe que la iglesia debe practicar. La fe no es lo que nosotros podemos hacer, sino lo que puede hacer Dios a través de nosotros si nos colocamos en las manos de Dios. Usted, en esta mañana, yo quisiera hacerle una pregunta, pero quiero que usted la reflexione. ¿Está venciendo los obstáculos? ¿O es un obstáculo para el crecimiento de Dios? ¿O es de aquellos que están allí a la puerta entorpeciendo que otros entren al reino? ¿Le ha colocado énfasis usted al llamado que ha tenido el Señor con usted, hermana, hermano? ¿Cuán importante es que usted hoy día, en esta mañana, pueda decir, Señor, úsame, a pesar de los obstáculos? Señor, úsame, pero dame compasión, dame perseverancia. Señor, dame gozo al hacer y entregar tu palabra. Que no sea una carga para mí, sino que sea algo maravilloso, porque al hablar de Cristo, hermano, y entregar el mensaje de salvación, muchos pueden llegar a las plantas de Cristo y conocer lo que usted y yo conocemos hoy, ¿no? La vida eterna. Así que Dios nos ayude para que usted y yo, hermanos, podamos ser ese canal de bendición. A lo mejor usted está dentro de aquellos 4 en esta mañana que fue ocupado por el Señor Jesucristo. Lo importante, a veces nosotros pensamos que para servir al Señor tenemos que a lo mejor tener un llamado así como a pastor, un evangelista, un maestro, hermano, o estar a cargo de alguna guitarra, algún instrumento, porque a lo mejor nosotros miramos así el servicio. ¿Ah? Pero no es eso, hermano. El servicio al Señor es algo más integral, es más amplio. Tiene que ver con nosotros, con nuestra vida, con nuestra conducta y nuestro testimonio. Tiene que ver con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que enseñamos. Por eso que es importante que esa compasión que tuvo o que tuvieron estos 4 hombres, la podamos tener nosotros hoy. ¿Sabe? Que llevamos casi 5 meses estando en nuestro hogar. Y la iglesia o lo que Dios proyecta para más adelante, téngalo por sin lugar a dudas que va a cambiar. Ya nosotros no vamos a ser los mismos, incluso la forma de servir a Cristo va a cambiar. Ya nosotros no vamos a poder estar tanto enclaustrados en 4 paredes. Ya la visión de la iglesia no va a ser solamente ir a aprender,
ir a tener un conocimiento o a llenarnos de tanta materia, sino que la iglesia hoy tiene que salir, tiene que practicar la palabra, ¿no? Compartir con otros el evangelio. Y para eso la palabra de Dios dice que Dios requiere obreros. No sé si usted en esta mañana está dispuesta o dispuesto a ser parte de estos obreros que quieren llevar y hablar de Cristo. Yo creo que usted y yo a lo mejor hemos tenido tanta materia, tanto conocimiento, hemos aprendido tanto del Señor, sabemos cómo debemos orar cuando hay intervención demoníaca, sabemos cómo orar cuando hay enfermos, sabemos que dónde está la palabra de la fe, dónde está la salvación. Incluso, hermanos, en las Biblias, aquí en algunas Biblias, atrás sale hasta el plan de salvación, donde cuando usted le habla a alguien, le va diciendo: yo soy pecador, tú tienes que arrepentirte, y ahí va usted comunicando el mensaje de Dios. Pero ¿cuánto de esto que tenemos acá lo llevamos a la práctica? ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor, estando al lado de una estufa, o estando al lado de una buena salamandra, o teniendo leña para varios meses, podemos ver la compasión de otros? ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor, hemos visto un refrigerador en estos meses lleno porque no nos ha faltado nada? Pero cuánto a lo mejor hemos visto la compasión de aquel que está ahí debajo del puente, de aquel que está ahí detrás de un palafito que está firmado solamente por algunas cositas y está bajo un nylon. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos preparado un café o hemos preparado un sándwich para llevarle a aquella persona que necesita también de Dios? Ese es el Evangelio. Eso es la práctica de nuestra fe. No tanto conocimiento, sino que a veces tenemos que despojarnos de lo que más nos duele para que podamos enseñar a otros lo que es el Señor. Recuerden que nosotros no podemos ganar a nadie para Cristo, pero sí a través de un gesto, a través de un hecho que muestra el amor de Dios, podemos, hermanos, también entregar el Evangelio. A lo mejor hasta el día de hoy hemos comprado una cantidad de mascarillas, pero ¿cuántos de nosotros a lo mejor nos hemos puesto en una esquina a regalar mascarillas? ¿O cuánto a lo mejor hemos colocado o hemos hecho mascarillas con algún versículo bíblico? Que también es una forma de poder predicar el Evangelio. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado aquí sentaditos, abrigaditos? A mí me encanta el invierno, hermano. Me gusta mucho el frío. Y por contraparte, a mi hermana le gusta mucho el verano. Y cuando yo llego abrigadito allá, ella me dice: oye, que pase luego este tiempo, y para que amanezca el solcito, ¿no? Y tengamos más calor. Pero también, hermanos, debemos ver la necesidad de los demás. Dios nos ayude, porque hubieron 4 hombres que se arriesgaron, tuvieron compasión, superaron los obstáculos, fueron perseverantes. Y el servicio que ellos hicieron fue un servicio con gozo, con alegría. Se alegraron. ¿Por qué? Porque al ver el Señor la fe de ellos, hermanos, pudo realizar este maravilloso milagro. Usted y yo fuimos aquel paralítico que algún día estuvo así, y que no podía ver nada de Dios. Hoy día en la iglesia, usted es parte de la iglesia. Así que yo le invito en esta mañana para que la fe no es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de nosotros. La fe, Hebreos 11:1 dice, en forma filosófica y en forma intelectual y en forma racional, dice que en la fe, en la convicción de lo que se espera, hermanos, o mejor dicho, en lo que yo no veo, lo creo como que ya lo tengo, ¿no? Pero mire, ¿cuántos de nosotros practicamos esa fe? Dios nos ayude para hacerla realidad en nuestra vida. Amén. Te agradecemos, Jesús, por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a tener esa compasión, a superar los obstáculos, a ser perseverantes y a servir con gozo, Señor, a entregar a muchos tu palabra. Tu reino sufre violencia, dice, los valientes son los que lo arrebatan. Que podamos ser valientes, que podamos en esta generación a la cual tú lo has llamado, Señor, donde hay
mucha incredulidad saliendo a las puertas de nuestro hogar. Hay mucha gente que está incrédula, hay mucha gente que vive bajo dogmas, preceptos, placeres de este mundo, Señor. Pero tú nos has llamado para que podamos ser esa luz, esa sal, ya no tan vista, Señor, sino más invisible. Que otros puedan ver también el Evangelio y que podamos, Señor, entregar tu palabra a aquellos que están a nuestro alrededor. Tenemos amigos, familiares, vecinos, Señor, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, compañeros de universidades, Señor, compañeros en nuestro diario vivir que están ahí relacionándose con nosotros, que podamos entregar tu palabra, este mensaje, esta buena noticia, Señor, y que muchos, así como esos hombres, esos 4 hombres fueron usados, usted también use nuestras vidas, que saque de nosotros todo obstáculo. A veces nosotros somos aquellos obstáculos para que tu palabra no siga siendo predicada, Señor. Ayúdanos para que podamos ser como aquellos 4 hombres, que Jesús se agradó de la fe de ellos, Señor, y que pudieron, a pesar de las dificultades de la multitud, a pesar de que esa casa estaba llena de mucha gente, ellos pudieron superar los obstáculos y entregar, Señor, y llevar este hombre con necesidad a tus plantas. Le damos gracias. En esta mañana bendiga a cada una de estas familias que están acá. Señor, dale fuerzas. Señor, cuídalas. Y también dale autoridad, Señor. Tu palabra dice que tú nos diste autoridad a la iglesia para hablar con de nuevo tu palabra, Señor, y echar fuera demonios, Señor. Pondrán, dice tu palabra, las manos sobre los enfermos y serán sanados. Señor, tú nos das el Espíritu Santo, nos da la autoridad para ir y predicar tu palabra. Gracias, Señor. Le damos la gloria en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén.